Bueno, hola amigos, soy el francés y hoy traigo un caso bastante especial. Ahora hablaré del caso, pero antes quiero pasaros una foto que, bueno, ya hay quien me ha dicho que tiene cierto parecido conmigo. Ojito. Esta es mi cara. Luego, observar la foto. Quedaros con mi cara. Luego os pongo la foto. Y después de la foto, ya paso a explicar el caso que os traigo hoy. Ya sé que muchos diréis, ese eres tú, ese eres tú. Bueno, creo que ahí habría mucho que discutir. Bien. Lo especial del caso, pues, requiere también un trato especial.
De momento, os dejo con la foto, luego comentaré el caso. Hasta pronto, amigos. Serán unos segundos y enseguida empezamos el caso. No os vayáis, que vigilo. No os vayáis. Hola, soy el Francesc. Hoy os hablaré de un tema que seguramente ya conocéis. Hoy, en Expedientes X, en busca de la verdad, os traigo un episodio muy interesante, titulado El controvertido caso de Edward Billy Meyer. Todo comenzó un frío día de invierno, el 28 de enero de 1975. Aquella tarde, el suizo Edward Billy Meyer, ex gendarme y agricultor, dejó atrás su casa colonial a bordo de un ciclomotor, llevando consigo su cámara fotográfica, y se dirigió hacia una meta desconocida. Viajaba sumido en los recuerdos de una vida llena de emociones, viajes y aventuras. Son las 2 del mediodía. Meyer se encuentra ya en la reserva natural de los bosques de Inville cuando, de repente, percibe un extraño zumbido que llena el aire. Arrima su moto a un camión parado, sin conductor. Alza la vista hacia el cielo cubierto de nubes y entonces le llama la atención un disco, aparentemente metálico, que evoluciona lentamente en el aire y empieza a descender. Distingue perfectamente su estructura, compuesta de 2 partes separadas por una fila de rectángulos rojos que, orientados hacia arriba, rodean toda la nave. Tratando de dominar la comprensible emoción, Meyer logra coger a tiempo su cámara fotográfica y disparar 3 fotografías seguidas. Durante un periodo de tiempo no superior a 6 minutos, todo alrededor de él, incluido el objeto en el aire, parece sufrir un efecto tipo Fata Morgana, en virtud del cual los contornos de los cuerpos se desenfocan y tiemblan. A continuación, el ovni, después de moverse como una flecha hacia adelante y hacia atrás, a increíble velocidad, desaparece en una fracción de segundo y el paisaje recupera de nuevo su dimensión natural. Al poco tiempo el camionero vuelve a su vehículo, enciende el motor y arranca, dejando a Meyer completamente solo en el claro del bosque. Todavía impresionado por la extraordinaria visión del platillo, pero a la espera. El ovni no se hace esperar, anunciado por el inquieto ladrido de los perros, por el estridente graznido de los cuervos y por un persistente zumbido. El objeto reaparece a las 14:32, abriéndose paso entre las nubes. Baja oscilando y aterriza silenciosamente, situándose a unos 180 metros de Meyer y emanando un potente campo energético que ejerce una fuerza frenadora sobre el hombre, que cae al suelo agotado. Ha pasado apenas un minuto, que a Meyer le ha parecido una eternidad, cuando por detrás del objeto discoidal posado ve salir una figura humanoide,
de mediana estatura y de aspecto especialmente atractivo. Es una mujer de complexión delgada, de largos cabellos y vestida con un ceñido mono gris que lleva un soporte para el casco a la altura del cuello. La mujer camina hacia Meyer. Le tiende la mano para ayudarle a levantarse y se dirige a él en perfecto alemán. Eres un hombre valiente. Te hemos estudiado durante muchos años. Senyoshi, tal como ella se presentó, es una pleiadiana que ha descendido a la Tierra para confiarle a él, a Meyer, inteligente y con buenos sentimientos, el siguiente mensaje, destinado a toda la humanidad. Y dice así: sobre todas las cosas se yergue ese ente que gobierna la vida y la muerte de todos los seres. La creación ha establecido sus leyes invariables y eternas sobre todas las cosas. El hombre puede reconocerlas en la naturaleza si se lo propone. Representarán para él el curso de la vida y el camino de la dimensión espiritual. En otras palabras, el objeto de su existencia. No obstante, el hombre, dominado por sus religiones y al mismo tiempo por falsas enseñanzas, no hace más que humillar su espíritu, acercándose de forma inexorable a un abismo sin fin. Esas fueron las palabras de Senyoshi en el primer contacto que tuvo con Meyer. En este encuentro, Senyoshi le revela la presencia continua desde tiempos muy remotos de seres extraterrestres en interacción con la humanidad. Ella termina su discurso incitando a Billy a dedicarse con mayor tesón a la investigación y el estudio de la creación, a vivir en perfecta armonía con la naturaleza para evitar el colapso de la Tierra. Esta declara la intención de su civilización de colaborar para el bien universal. Después de este encuentro, Meyer fue protagonista de muchos otros contactos con los pleiadianos, quienes le hicieron su mensajero, y para otorgarle credibilidad entre los hombres, le permitieron fotografiar y filmar sus naves. Además, le facilitaron material rocoso de otros planetas y metal de sus naves, permitiéndole asimismo que le acompañaran testigos que pudieron así asistir a sus encuentros. Perdonad un segundo. Vamos a ver. No obstante, a pesar de estas pruebas, la reacción de la gente ante la divulgación del episodio del que había sido protagonista Meyer se caracterizó desde un principio por un claro escepticismo. El relato del campesino suizo sobre Senyoshi y los pleiadianos parecía demasiado una mezcla entre ciencia ficción y el típico mensaje de una secta. Pero no era así. Además, aparecieron fotografías demasiado bonitas para ser auténticas y muy fácil de considerar falsas. Pero no eran falsas. Muy pronto, los escépticos empezaron a referirse al fenómeno como el más burdo de los fraudes ufológicos. Eso decían ellos. Meyer salió ileso de una serie de intentos de eliminarlo de la escena y decidió desde ese momento huir del público y reunirse solo con quienes le aceptasen sin medias palabras. Este hecho
por otro lado humanamente comprensible, contribuyó sin duda a que se le conociera, como el gurú de una secta, según la crítica dirigida contra él desde varios frentes. Nunca más lejos de la verdad. Pero bueno, seguimos. En octubre de 1977, Meyer, poco después de vivir su encuentro número 89 con los pleiadianos, se reunió en Zúrich con el coronel Wendell Stevens, personaje profundamente conocido de la realidad del fenómeno ovni desde que en 1948 fuera nombrado responsable de un programa de investigación de la USAF en Alaska. Stevens recibía continuos informes de avistamientos de ovnis de sus pilotos y se dio cuenta de que todas estas relaciones eran sistemáticamente archivadas en otro lugar y ocultadas. ¿Qué se escondía tras este modo de proceder? Stevens se convirtió así en uno de los más cualificados expertos estadounidenses en fenómenos relacionados con los ovnis. En septiembre de 1976, el archivo de Stevens incluía más de 700 textos sobre el tema y más de 3.000 fotografías procedentes de los 5 continentes. El mayor archivo ufológico del mundo. Cuando tuvo ocasión de observar las fotografías de Meyer, el excoronel reaccionó con gran sorpresa. No existía nada comparable en sus archivos, nada que se acercara cualitativamente a aquellas imágenes. Perdonad un momento. Oh, se acabó. Os lo dejo por aquí, ahora os lo lleváis. Gracias. Dame, gracias. Vale, seguimos. Entonces, Wendell Stevens hace estas declaraciones que ahora voy a leer. Dice así: cuando un objeto es nítido y el fondo sobre el que resalta está desenfocado, sabemos enseguida que se trata de un pequeño objeto colocado cerca de la lente de la cámara. Por tanto, es un montaje. Por el contrario, cuando se trata de fotografías auténticas, se advierte la existencia de un fino granulado y una ligera neblina delante del objeto. Las partículas de aire y humedad entre este y la lente. Además, existe una relación entre el color del objeto y la distancia desde la cual la luz lo refleja sobre la lente. Cuanto más cerca está el objeto, más rojizo se muestra. Cuanto más alejado, más tiende al azul. Cabe asimismo destacar la subdivisión de la luz reflejada. Los modelos con una fuerte curvatura de la parte externa reflejan la luz de forma muy distinta a los grandes objetos. Esto decía el señor Stevens. Bueno, las fotos de Meyer se prestaban al análisis. Todas habían sido realizadas con luz diurna y mostraban claramente los discos plateados sobre un fondo panorámico constituido por árboles, montañas, ramas, prados. Además, estaban llenas de puntos de referencia que permitían determinar la posición de los objetos. En una de las fotografías, la imagen de un campo en la lejanía aparecía reflejada sobre la pulida superficie inferior de un objeto, constituyendo
una excelente clave para definir su distancia del objetivo. Una serie de imágenes mostraba incluso una beamship o nave rayo en los distintos momentos de su vuelo alrededor de un abeto. Para realizarla mediante fotomontaje habría sido necesaria una considerable suma de dinero. Sin duda, no a disposición de un humilde agricultor que vivía con apenas 700 francos suizos al mes. Ello no quita que las dudas sobre la legitimidad de las fotos fueran fundadas, de manera que en 1977 Stevens decidió trasladarse a Suiza para estudiar de cerca lo que se había convertido ya en el caso Meyer. Con ayuda de Meyer, Stevens reconstruyó el caso, los lugares de los encuentros, las posiciones para las fotografías, los largos diálogos con Ta y con Asker de Temer. Sí, he dicho Asker. Que yo sepa, no hay ninguna Ascaret. Ascaret no, Asker. Eso de Ascaret es invento de la New Age, como lo del comandante Astar Serán. Esos son payasadas. No hay ninguna Ascaret. Ojo. Estoy hablando aquí ahora de Ptah y Asker. Bien. La promesa de los extraterrestres de volver 11 años más tarde, sus experiencias con Semyoshi, los vuelos en los ovnis y su filosofía, que Meyer definía como enseñanza del espíritu. En las posteriores reuniones con Meyer, durante 1978, Stevens cometió el error de acudir acompañado de otros observadores, el matrimonio Elders y Tom Welk, que muy pronto se revelaron interesados más que nada por la explotación comercial del material de Meyer. El negocio. ¿Cuándo no? En cualquier caso, salieron a la luz otros testigos oculares de los avistamientos, como el director de una escuela, Guido Musbrugger, dos profesores, una diseñadora gráfica y un programador de ordenador. Entretanto, Meyer había superado las pruebas del detector de mentiras. Luego su material fotográfico fue examinado por el físico Neil Davis, director del laboratorio Design Technology, especializado en análisis ópticos. Al finalizar sus estudios, que tenían por objeto excluir la posibilidad de una doble exposición, y la utilización de un modelo, Stevens llegó a la conclusión: en relación con los estudios efectuados sobre los negativos, es obligado considerar que el objeto en cuestión no puede ser más que un cuerpo de grandes dimensiones situado a cierta distancia de la cámara. Palabras del tal Stevens. No obstante, estas declaraciones no eran de por sí suficientes para sustentar el caso. Pues si no eran suficientes, continuemos. A ver dónde nos lleva todo esto, ¿no os parece? 4 de las fotografías fueron sometidas, en presencia del propio Stevens, al examen del Dr. Robert Nathan, del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en California. Nathan, que había elaborado el programa para ordenador utilizado por la NASA para analizar las imágenes
fotográficas enviadas por las sondas espaciales, encargó el estudio a su colega Bob Potts, responsable del laboratorio óptico, donde normalmente se revelaban las fotografías sobre cuerpos celestes dadas oficialmente a conocer por la NASA. La conclusión a la que llegó Potts fue que las imágenes eran auténticas. También el astrónomo Michael Manning, especializado en procedimientos de análisis óptico y autor del proyecto de la cámara fotográfica de la sonda Mars Observer, quedó asombrado ante la aparente ausencia de indicios de falsificación tras el examen del material fotográfico mediante ordenador, con las técnicas más avanzadas de la época. Y declaró lo siguiente: he ampliado los bordes del objeto y los del paisaje, y los he comparado entre sí. Presentan los elementos característicos de un objeto de grandes dimensiones en lontananza. Por cuanto he podido ver, puedo afirmar que no nos hallamos ante un truco fotográfico. Por consiguiente, considero que las fotos son auténticas. En cuanto a la historia del campesino suizo que habla cara a cara con extraterrestres, de los cuales recibe visitas periódicas, no puedo creerla en absoluto. Qué pena me das, macho, qué pena me das. Pero estas imágenes son más que creíbles. Representan una prueba indiscutible de la existencia de algo concreto, sobre cuya naturaleza no estoy en condiciones de pronunciarme. Sí, pero ya te has pronunciado. Bueno, vamos a ver si he entendido algo. Las fotografías de la nave pleiadiana son auténticas. Vale, pero la historia es falsa. Sinceramente, el experto que dijo eso tiene menos cerebro que un montón de estiércol. Pero apesta más fuerte todavía que el estiércol. Imaginemos, por poner un ejemplo, imaginemos un caso de asesinato en el que resulta que las pruebas del asesinato son auténticas, pero sin embargo el asesinato es falso. ¿Cómo se supone que debemos entender eso? Si las pruebas que confirman el asesinato son auténticas, por fuerza debe existir el asesinato. Pero si este no existe, ¿qué significa entonces que las pruebas sean auténticas? Creo que está bien claro. Para llegar a ser todo un experto en cualquier materia, hay que tener un título honorífico, cum laude, de subnormalidad galopante aguda. Pero sigamos con el caso. Poco después, un grupo de investigación ufológica de Phoenix, tras realizar análisis por ordenador de algunas copias de las fotos, atención al dato, afirmó que había encontrado en ellas indicios de dobles exposiciones e incluso la presencia de hilos de suspensión típicos de un pequeño modelo. ¿Realmente aquel grupo se dedicaba a investigar casos OVNI o a tratar de desmontarlos? Como ya he dicho, analizaron copias de las fotos. ¿Qué esperaban encontrar en las copias? Y a saber qué tipo de papel fue usado para hacer las copias. Por lo tanto, muy normal que encontraran imperfecciones y hasta indicios de lo que quisieran encontrar. Pero sigamos. Wendell Stevens y Jim Diletoso, el apellidito también, Jim Diletoso, colaborador de la NASA, profundizaron en estas investigaciones y repitieron el mismo procedimiento de análisis sobre los originales. No encontraron indicios de hilos,
Y no solo esto, sino que además había llegado a conocimiento de los dos investigadores que alguien estaba tratando por todos los medios de desacreditar el caso. Para lanzar algún elemento concreto contra esta estrategia en curso, era necesario someter todos los datos disponibles al examen de otros expertos sobre la base de los criterios científicos más rigurosos. El primer paso en este sentido fue el análisis del zumbido de la Beam-Ship o nave rayo, que Meyer y uno de sus testigos, el señor Schutzbach, habían grabado en cinta magnetofónica. Los investigadores se dirigieron a Robin Stellman, técnico de sonido, que realizó los análisis en un espectrómetro acústico, un aparato que abarca una gama de frecuencias comprendidas entre los 10 hercios y los 20 kilohercios. Mediante desmodulación, descubrió que 3 fuentes distintas generaban el zumbido y que la frecuencia resultante en el espectro acústico estaba comprendida entre los 520 y los 990 hercios. En los posteriores análisis acústicos llevados a cabo en el laboratorio submarino de la USA Navy en Groton, fue posible identificar los ruidos de una serie de aeromóviles convencionales, aviones. Uno de pequeñas dimensiones y un Mirage de la aviación suiza, así como reconocer el ladrido de un perro, la sirena de un coche de policía y el graznido de unos cuervos. Tales características indicaban que la fuente principal del zumbido es una máquina de naturaleza electromagnética que gira en el interior de campos magnéticos múltiples al ritmo de 250 revoluciones por minuto. El zumbido en el espectro del audible está compuesto por un grupo de armonías fuertes, en relación directa con la rotación de la máquina. La amplitud de banda de las frecuencias va de los 300 a los 980 hercios. En este contexto, la velocidad de rotación se mantiene estable y además el movimiento rotatorio de la máquina genera una vibración que a su vez determina una amplificación de las armonías más elevadas. En un análisis llevado a cabo por Jim Diletoso, se determinó que dicho zumbido estaba producido por un concentrado de 32 frecuencias presentes de forma simultánea, 24 de las cuales se hallaban dentro del espectro acústico audible, mientras que las otras 8 se situaban fuera de este. Todo ello es bastante difícil de repetir, explicó Diletoso. El sonido atribuido a la nave constituye, sin duda, una grabación fuera de lo corriente, integrada por una sorprendente gama de frecuencias. La prueba más extraordinaria a favor de la autenticidad de los contactos de Edward Billy Meyer fue la presentación de 4 pequeños fragmentos metálicos que el suizo entregó a Stevens el 5 de abril de 1978, afirmando que correspondían a 3 de los 7 componentes de las naves Rayo. Una de las muestras metálicas compuesta por pequeñas esferas de color gris se encontraba en fase de autodisolución, circunstancia que Meyer atribuyó a las condiciones atmosféricas. El material fue analizado por un experto
en metalurgia, el doctor Walter Walker, de la Universidad de Arizona, quien descubrió que en el interior de un segundo fragmento aparecían también unas esferitas grises análogas a las descritas, engastadas en una masa metálica sólida. Al separar un fragmento para analizarlo al microscopio, se desprendió de improviso un gas que rompió el portaobjetos de plexiglas sobre el cual había sido colocada la muestra. Esta reacción era indicativa de una dinámica sin duda insólita para los metales oficialmente conocidos. Perdonadme un momento. Así pues, diletoso se puso en contacto con el doctor Marcel Vogel, experto en estructuras cristalinas, el cual emprendió en su laboratorio el análisis de los fragmentos metálicos. Uno de ellos estaba bastante oxidado y cuando el químico intentó separar el extracto con un rascador de acero, aparecieron en el objeto unas estrías rojas. La capa de óxido desapareció, dejando al descubierto el metal puro. De los análisis se dedujo que las muestras metálicas eran una aleación de plata conocida, mientras que otra muestra de forma triangular resultó ser una aleación extremadamente compleja, integrada por plata y aluminio en estado puro, así como por potasio, calcio, cromo, cobre, argón, bromo, cloro, hierro, azufre y silicio. El examen de una superficie microscópica puso de manifiesto la presencia de un considerable concentrado de todos los elementos de la tabla periódica, con un grado de pureza muy elevado, destacando una notable cantidad de tulio, metal rarísimo y de mayor valor que el platino. En un pequeño surco de la muestra, el investigador encontró, después de aumentarlo 500 veces, otros 2 microsurcos paralelos y unidos por finísimos canales. Eran como pajitas que de alguna manera habían sido insertadas artificialmente en el metal. A pesar de la existencia de todos estos indicios, el caso Meyer siguió levantando polémicas e indujo a los escépticos a aportar pruebas para desenmascararlo. En su biografía oficial, "Und sie fliegen doch", traduzco, y sin embargo vuelan, traducido del alemán, y sin embargo vuelan, redactada por su amigo Guido Muschbrugger, se hablaba de un modelo de platillo de 70 centímetros que Senjosi le había entregado con la petición explícita de que realizara fotografías. No obstante, el descubrimiento de un negativo en el que aparecía el modelo en cuestión en el garaje de Meyer aumentó la desconfianza de los escépticos. En otra ocasión, la presunta fotografía que debía reproducir un túnel dimensional en el interior de una nave rayo tomada por Meyer durante un viaje más allá del espacio-tiempo resultó ser una reproducción desenfocada de una ilustración del proyecto del interior de una colonia espacial publicada con anterioridad. Algo parecido ocurrió con lo que debía ser la imagen del futuro final de San Francisco, disparada por Meyer en un viaje al futuro, y que resultó corresponder a un dibujo de evidente contenido místico publicado unos meses antes en la revista Geo. ¿Flagrantes falsificaciones?
o tal y como se defendía Meyer, inducciones telepáticas obradas por los extraterrestres en las mentes de los hombres. Tranquilos, que aún hay más. Los informes sobre los contactos de Edward Billy Meyer fueron examinados por el Dr. James Dierdorf, director del Departamento de Física Atmosférica de la Universidad de Oregón, con una sólida experiencia en antropología. Dierdorf se había documentado en importantes textos sobre la dinámica del enfrentamiento entre culturas muy distintas y había debatido con varios astrofísicos sobre las posibilidades de manifestación de inteligencias extraterrestres en relación con el hombre. El investigador estaba convencido de que ya se había producido un contacto entre el hombre y estas entidades y trataba de arrojar luz sobre la razón por la cual los informes de los denominados contactistas estaban regularmente salpicados de contradicciones y despropósitos y eran muy pobres en auténticas pruebas. Bueno, eran pobres en auténticas pruebas, pero si es que cuando encuentran una prueba se la quitan, la roban la prueba, la ocultan. Una de sus hipótesis, formulada en un texto titulado Posibles estrategias extraterrestres para la Tierra, publicado en 1986 en la revista cuatrimestral de la Royal Astronomical Society, considera nuestro planeta como una especie de zoológico, utilizado por los visitantes procedentes de otros planetas con fines de estudio de carácter antropológico. La propia metodología en la que se basa la antropología nos dice que es conveniente interferir en la menor medida posible en culturas cuya dinámica nos es poco conocida, si no se desea ocasionar daños que podrían repercutir en el propio curso de nuestra investigación. Eso decía el tal Dierdorf. Dierdorf planteaba también la hipótesis de la existencia de un código galáctico, una especie de pacto universal destinado a evitar intrusiones indeseadas en relación con otras civilizaciones. Componentes confusos e incomprensibles, típicos del universo del contactismo, se entremezclan con otros en los que una mano desconocida podría haber introducido a sabiendas elementos de contradicción para arrojar el descrédito sobre toda la experiencia. Este es el motivo por el que la comunidad ufológica internacional está dividida prácticamente al 50% entre quienes consideran creíble la experiencia de Meyer y quienes la consideran descaradamente falsa. Bueno, que nadie se ponga nervioso. Vamos a ver. Billy Meyer tuvo el contacto durante un tiempo. Los pleiadianos le visitaban y le daban información muy valiosa. El problema es que, por desgracia, nada dura eternamente. Tarde o temprano sucede algo y la relación se rompe. En el caso de Meyer, lo que sucedió fue que un día en que Asket y Senjoshi le hicieron una de las acostumbradas visitas, vieron un nutrido grupo de gente que les esperaba con ramos de flores y se postraban ante ellas y cantaban himnos como adorándolas. Aquella escena no les gustó nada, porque los pleiadianos no quieren ser adorados como dioses. Para colmo, Billy Meyer no aparecía y Senjoshi
se personó en su casa para hablar con él y se golpeó con algo en la cabeza. Fue entonces cuando tomó la decisión de acabar con aquel contacto. Cuando Meyer vio que no volvían, no comprendió por qué le habían retirado el contacto. No pudo soportar el verse abandonado y decepcionado de aquella manera y comenzó a falsificar fotos, inventar historias y desvirtuó toda la información real con aquel periodo de mentiras y falsedades. Por este motivo y por la primera directiva, la de no intervención directa que tienen los extraterrestres, lo que decía antes del código galáctico, pues los extraterrestres prefieren no presentarse en persona y utilizan otros medios para comunicarse con los humanos. Uno de esos medios es Internet, por lo que debemos tener cuidado cuando usamos las redes. Nunca se sabe quién puede estar mirando o quién nos responde los mensajes y comentarios. Sí, amigos, por Internet. ¿Qué tiene de raro? Al fin y al cabo, Internet nos lo dieron los extraterrestres. Lo que sucede que luego en la Tierra se abalanzaron las grandes compañías como buitres, se adueñaron del invento, lo manipularon y lo acomodaron a su conveniencia e intereses. Este caso me ha llevado muchas horas prepararlo, por lo que esta semana no he podido subir tantos vídeos. Os pido disculpas por ello. Pero como veis, la espera bien valía la pena. Bueno, chicos, gracias a todos por estar ahí y un gran abrazo a terrestres y no terrestres.